sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman, es decir, a Jesús. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él, ¿sí? Y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Yo he puesto la esperanza de la eternidad. Y quiero empezar quizás con esta declaración que en el mes de noviembre del año pasado, cuando estábamos hablando de la existencia de Dios, estábamos viendo por qué cristianismo es verdadero, especialmente en un mundo donde hay muchas creencias de fe. Y una de las cosas que los apologistas llegan, dice, cristianismo es verdadero porque responde a 4 preguntas de la vida que las otras fees no responden. La primera es origen. Cristianismo responde de dónde venimos, es origen. El segundo es, cristianismo responde a propósito, ¿sí? A significado para la vida. ¿Por qué vivimos hoy? Vivimos para su gloria, ¿sí? Cristianismo responde al propósito de la vida. El tercero es moralidad. Cristianismo responde a moralidad, cómo debemos vivir en todos los aspectos de la vida. Y la cuarta es destino. ¿Dónde vamos después de la muerte? Hace unas 2 semanas estaba cambiando aceite aquí, justo bajando de aquí de la iglesia más allá, y de repente llega una señora o señorita en su moto y está cambiando el aceite también. Empezamos a dialogar y ella dice, yo soy cristo budista. Yo nunca he escuchado una definición así. Y entonces empezamos a hablar de fe y al fin yo pregunto a ella, digo, bueno, ¿cuál es el elemento de salvación para usted? Y realmente esa es la pregunta, ¿no es verdad? ¿Sí? Cuando encontramos con otros amigos que no creen en Jesucristo como la Biblia dice, ese es el punto, ese es el evangelio. ¿Cuál es el elemento de salvación? Porque cristianismo es la única creencia en fe que responde a que salvación es por fe y por gracia. Todas las otras creencias de fe son por obras, ¿sí? Y recuerde, Pedro está escribiendo a la iglesia primitiva y Pedro está enfocando este elemento. Ahora, ¿qué es esperanza? Esperanza también es no solamente dónde vamos en el destino eterno, pero esperanza es algo que pasa. Esta es la foto de los jóvenes que fueron a Bolivia. Aquí están en el aeropuerto de Lima y están esperando 6 horas, ¿sí? Y mientras esperan es difícil. ¿Usted ha estado en un aeropuerto cuando de repente le cambian la hora? ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Y cómo juegan con usted? Dice, en 1 hora va a salir, tenemos un retraso. Y se inventan las cosas, ¿no es verdad? Bueno, algunas veces sí es verdad, tampoco voy a ponerme en ese plano muy negativo, pero dice el tiempo, y esta cosa, y el otra cosa, y hay un montón de cosas, ¿no es verdad? Y de repente el avión no llega, entonces dice, vamos a cambiar a otra puerta, y usted va a otra puerta con otra esperanza, ay, ya corre, y llega y todavía, y lo tienen así, y hay esperanza, ¿no es verdad? Cuando usted tiene la esperanza de pasar el examen que tanto ha estado estudiando y se esfuerza por pasarlo, y cuando llega, ya llegué aquí. Eso es esperanza. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿cuál es tu esperanza en la vida? No solamente para mañana, sino por la eternidad. ¿Cuál es tu esperanza? Pedro está escribiendo a la iglesia primitiva, año 64 más o menos después de Cristo, y es como si hay una coincidencia aquí, porque entre el año 64, Nerón es un buen político que crea un incendio en Roma y destruye casi la 1/4 parte de la ciudad de Roma, que ardió por 4 días, y entonces Nerón tiene que buscar culpables, ¿sí? Y para buscar culpables, Nerón escoge echar la culpa al grupo de fe que están haciendo
en medio del Imperio Romano, llamados los cristianos. Y de ahí empieza una persecución atroz para el cristianismo, hasta que en el año 300, ¿sí?, con Constantino, cristianismo es reconocido como fe y persecución para. ¿Okay? Pero era de tal forma la persecución de que muchos cristianos incluso eran sacrificados y puestos como antorchas ardientes en algunos lugares por su fe en Jesucristo. Parte de toda la historia de los primeros 300 años era de que murieron tantos cristianos ahí en medio de la arena del circo romano, y era la manera de diversión, tirarlos a los leones o matarlos ahí o ponerlos en la hoguera viviente, pero ellos se mantenían por la fe. Pedro, por obra de Dios en su poder, está guiando esta carta y preparando a los creyentes para el sufrimiento. ¿Sí? Esa es la portada de nuestra primera de Pedro, ¿se ha visto? Hermano William captó totalmente esa idea de primera de Pedro, Jesús como un prisionero, ¿sí?, durante el tiempo de persecución. ¿Y cómo empieza este segmento? En el versículo 3, Pedro dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es alabado. Y vamos a ver cómo Pedro describe el proceso de salvación. Y claro, Pedro describe la alabanza a Dios Padre porque realmente no hay ningún mérito en el proceso de salvación para nosotros los creyentes. La semana pasada, Pastor Pablo Aquino, en su exposición de la palabra, nos dejó saber de que realmente lo único que traemos a la cruz es nuestro pecado. Entonces todo el mérito es de ese Dios Padre, ¿sí? Y Pedro empieza alabando a Dios Padre. No está diciendo, alabado a los creyentes porque nosotros supimos escoger bien. En ningún elemento de la palabra y eso. Dios empieza este proceso. Y ahora vemos aquí, en el versículo 3, dice, por su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo. Por la misericordia del Señor nacemos de nuevo. Ahora quiero que entienda la diferencia entre gracia y misericordia. Gracia es el regalo que recibimos sin merecer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, recibimos el regalo de la salvación sin merecerlo. Misericordia es diferente. Misericordia es el castigo que merecemos, no lo recibimos. El castigo que merecemos no lo recibimos. Yo recuerdo cuando estaba de 17 años exactamente y mi papá me prestó su camioneta, vivíamos en Macará y entonces era una camioneta de esas Toyota Stout, ¿se acuerdan de esas? 2000 centímetros cúbicos, son unos tractores esas camionetas. Y entonces ahí íbamos, yo no sé cómo entramos 4 amigos ahí en la cabina. Ahora entramos 2 y ya no entramos, ¿no es verdad? Pero en aquel tiempo ahí nos metíamos, ¡ay! Y vamos al río en Macará, que ese era el chiste, y de repente me pega una frenada y el que iba ahí se pega y quiebra el retrovisor, ¿no es verdad? Y ahora, pau, ¿no es verdad? Y mi papá dijo, bueno, como es tu cumpleaños, estás perdonado. Eso es misericordia. Tú y yo delante de Dios merecemos toda la ira de Dios por nuestra pecaminosidad. Y Dios, en su misericordia, decide no castigarnos, sino que envía a Jesucristo para que muera por nosotros y nazcamos de nuevo. Amén. Y nacemos de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Pedro vuelve a tomar ese mismo lenguaje. Por su misericordia. Porque Él perdona, por eso misericordia tiene que ver con perdón. ¿Sí? La mejor ilustración en el Nuevo Testamento es cuando Jesús enseña acerca de Mateo 18, ¿no es verdad? Había un hombre que le debía miles de monedas de oro al rey. Y entonces el rey agarró y lo metió preso. Y este hombre le dijo, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y el rey lo perdonó y lo dejó libre. Y cuando salió este hombre, encontró con otro señor y cambia el lenguaje y dice, este hombre le debía
cientos de monedas de plata. Y ahora el que fue perdonado va y le dice, págame, y lo mete a la cárcel y todo. Y la gente viene y le cuenta al rey y le dice, hey, al que tú perdonaste miles y miles de monedas de oro, ahora ha metido preso al que le debe cientos de monedas de plata nada más. Y el rey dice, este hombre no entendió misericordia. ¿Sí entiende? Misericordia tiene que ver con perdón. Por su gran misericordia nos hace nacer de nuevo, dice Pedro. Y ahí en el versículo 3 puedes ver, y nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos, ¿qué? Una esperanza viva. Es decir, nos hace nacer de nuevo, y futuramente Pedro nos pone en la perspectiva, esa es nuestra esperanza. Una esperanza viva, desde hoy que nacemos de nuevo hasta la esperanza futura que tenemos en Él. Y describe esta esperanza. Mira lo que dice el versículo 4. En el versículo 4 dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¡Wow! Esta esperanza, esta herencia que tenemos, este edificio de Dios que tenemos aquí, es que indestructible, incontaminado e inmarchitable. Me encanta como ahí termina el verso 4, dice, tal herencia es reservada en el cielo para ¿quiénes? Para ustedes. ¿Quiénes ustedes? Nosotros, los que leemos la carta. Y ahora mire, verso 5, ¿a quiénes? Es decir, nosotros. ¿A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Pedro está diciendo, Dios nos va a proteger durante este proceso. Mientras llega esta redención futura total, Dios nos protege. Nacemos de nuevo. Esa es nuestra esperanza donde vamos, y Dios nos protege por medio de la fe. ¿Sí? Ahora, siguiendo el gráfico entonces, ¿dónde está el ser humano? ¿Dónde está el hombre que diga, yo escojo a Dios? No hay tal. Yo le hago un favor a Dios y voy el domingo a la iglesia. ¿Dónde está? No hay nada. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. ¿Eh? Si usted puede ver este gráfico, en términos teológicos ahora, la primera parte es justificación. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Verso 24, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Ahora entiende entonces justificación. Y luego de justificación viene el proceso de santificación. Hoy, si usted ha nacido de nuevo, está en el proceso de santificación. Próxima semana Pedro va a llegar ahí. Sed santos porque vuestro Padre es santo. Este proceso de santificación, ¿sí? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la palabra y caminamos ahí. Pero en el futuro tenemos glorificación. ¿Sí? Nosotros vamos a tener glorificación. Cuando estemos con el Señor, nuestros cuerpos van a ser transformados allá. ¿Okay? Ahora quiero que entienda esto. A veces nosotros tenemos un concepto de salvación solamente, yo ya hice la oración del pecador, ya soy salvo. No. Dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da frutos buenos. Y el árbol malo da frutos malos. La oración del pecador que hacemos no es el amuleto de salvación. La oración del pecador es el vehículo donde me permite depositar mi fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pero yo necesito entender lo que mi Señor hizo por mí en la cruz para realmente haber nacido de nuevo. Y estoy casi convencido que habemos muchos en la iglesia que hemos aprendido el lenguaje cristiano, sabemos los cantos cristianos, decimos aleluya,
pero quizás no hemos entendido el Evangelio completamente. Pedro nos la pone muy claro aquí. Ahora Pedro va a entrar aquí en esta protección por medio de la fe. Y mire lo que dice ahí. Yo he puesto el trabajo interno del Espíritu Santo. Versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar. Wow. Somos regocijados en el Señor, a pesar de que, hasta que, a pesar de, a pesar de que hasta ahora han tenido. Eso por eso dicen que Pedro escribió cuando persecución empezó. ¿Sí? O sea, el verbo que está aquí, han tenido, ya están pasando por. Han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Sí? Dios empieza a trabajar ahí en medio de la prueba. Y ahora nos pone de ejemplo aquí, verso 7. El oro, aunque perecedero, el oro perece, está diciendo Pedro, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor. Es nuestra fe digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pedro ocupa aquí la ilustración del oro. ¿Sí? Supuestamente el oro es quizás el metal más precioso que tenemos, ¿no es verdad? Que se mantiene, es puro. Quizás nace así en la montaña y después tienen que trabajarlo y depende de la amalgama que hagan para sacar la pureza del oro, ¿no es verdad? Hace algunos años, cuando estábamos construyendo este templo, alguien donó una joya y todo el mundo ofrecía por la joya bastante, el precio muy bajo. Así que alguien me ayuda y dice, vamos a venderle a un señor que compra oro. Entonces fuimos allá, dice, yo compro por peso. Así que tenía una olla pequeñita así de barro, yo no había visto nunca. Y entonces pone ahí la joya y prende el soplete, un soplete de esos, y fue increíble cómo el oro se derritió y quedó todo líquido. Y entonces el que sabe del oro sabe si el oro está puro o no, y si tiene impurezas ahí sobre la natilla que se hace, si hay algo que necesita ser quitado. Ahora piensa en nosotros. Nuestra fe es como el oro, dice, que tiene que pasar por la prueba para ser purificado. Y Dios empieza a trabajar ahí para mostrar nuestro carácter. Incluso en el libro de Corintios dice que quizás para algunos somos de madera, de hojarasca. ¿Sí? ¿Qué tipo de carácter tenemos en medio de la prueba? A veces estamos en la fe solo por los beneficios y realmente no queremos ser probados, o nos incomoda cuando Dios empieza a probar nuestra fe. Tenemos a veces una fe circunstancial o por conveniencia. Estaba pensando, y ayer en la reunión de hombres, también el hermano que compartió la palabra habló de José. ¿No es verdad? Es interesante que cuando le pasan a José todas las cosas malas, cuando lo venden sus hermanos, ¿sí? Cuando llega a la casa de Potifar y la esposa quiere seducirlo y él huye, y después lo meten a la cárcel y él hace que el jefe de los coperos y de los panaderos está ahí y lee los sueños de él y después se olvidan de él, y la escritura dice irónicamente, no sé, y Dios estaba con él. Y llega casi al final, ¿no es verdad? Cuando dice de la prisión a ser el segundo después del faraón. Ahora, a veces todos queremos ser de la prisión a ser el segundo del faraón. Lo que no queremos pasar esos 18 años como José pasó. Y cuando llega ahí a Génesis 50 y sus hermanos dicen, bueno, y ahora nuestro padre murió, y ahora que ya murió nuestro padre, este va a tomar venganza sobre nosotros. Le dicen, bueno, mira, José, nuestro padre dijo de que nos perdones. Y es un poco jocoso la narración. Y José dice, ustedes pensaron en hacerme mal,
Pero Dios cambió ese mal. ¿Para qué? Para bien. La prueba produce carácter. Después de preguntar cómo Dios empieza a formar tu carácter cuando viene la tentación. Cómo Dios empieza a formar tu carácter cuando estás bajo presión. ¿Sí? Cómo Dios empieza a formar tu carácter cuando tienes una relación áspera en el trabajo. ¿Cómo Dios empieza a formar tu carácter cuando dices, bueno, yo necesito vender esto, pero no se vende lo que estoy haciendo, y Dios empieza a formar tu carácter? Porque tu fe es más valiosa que el oro. Y dice que tiene que ser aprobada para gloria y honor. ¿O somos de los que a la primera nos rajamos? Déjame decir, estos cristianos iban a sufrir en la arena del circo romano. Iban a pararse y decir, sí, soy cristiano. Tomen mi vida. Que sea para diversión de que todo el estadio está gritando ahí y los leones me están comiendo. No es una fe circunstancial. Y por eso Pedro empieza, que entendamos nosotros quiénes somos. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una esperanza viva, sabemos dónde vamos. Pero mientras llegamos allá, Dios nos protege nuestra fe, aunque esta fe está siendo probada. ¿Cuál es la prueba que Dios está usando hoy? ¿Alguna vez has hecho ministerio? ¿O has tomado las decisiones equivocadas? ¿Y sabes que Dios tiene que trabajar en ti? ¿Sabes que Dios tiene que hurgar adentro tuyo? Porque quizás hay mucho orgullo. Porque quizás estás pensando que lo sabes todo. Eres un sabiondo orgulloso. Ese Leo no quiere aceptar su error. Ese Leo no tiene control sobre sus emociones. Que se enoja, grita y hace berrinche. Y Dios te derrite para formar su carácter en ti. La cosa es que a pesar de la prueba, su Espíritu está ahí para consolarnos, animarnos, guardarnos. Luego Pedro entra y habla de los profetas del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice en el verso 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Wow. Si tú creías que el rol profético en el Antiguo Testamento era, ok, Dios, dime lo que yo tengo que saber y voy a hablar, no. Los profetas estudiaban la palabra, sabían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, sabían los libros históricos, ¿sí? Y estudiaban y estaban diciendo, Dios, aquí está diciendo que tú, Génesis 3:15, un día vas a mandar a alguien que le aplaste la cabeza a la serpiente. Y los profetas dicen que estudiaron y observaron. ¿Te has escuchado cuando personas utilizan mal el versículo para predicar y no hacer la tarea? Cuando dice, bueno, la letra mata, el espíritu da vida, entonces lo que Dios te diga que hablas, hablas. ¿No es verdad? No. Si los profetas estudiaron, creo que nosotros por lo menos debemos estudiar. No utilicemos ese versículo como excusa para no hacer la tarea. Debemos hacerla bien. ¿Ok? Así que más vale que tú también vayas a un grupo de estudio bíblico. Si los profetas estudiaron, wow, nosotros ¿dónde estamos? Y dice que estudiaron y observaron esta salvación, ¿sí? Y aquí están algunas cosas. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Es decir, el Espíritu Santo como agente santificador en el Antiguo Testamento. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, gran parte de la enseñanza era
bastante dispensacionalista, es decir, que el Espíritu Santo solo vino en el Nuevo Testamento. Pero está diciendo aquí que el Espíritu Santo estaba trabajando en los hombres del Antiguo Testamento, de estos profetas que estudiaron, estaba trabajando en ellos. ¿Y sabe por qué? Porque si una persona en el Antiguo Testamento puede ser santo sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos diciendo entonces que el ser humano puede santificarse sin la ayuda de Dios. Y eso es una herejía. El único agente santificador en nuestra vida es el Espíritu Santo. ¿Acaso David no dice eso? Cuando está diciendo que, y después de pecar, Salmo 51, y no quites de mí ¿qué? Tu Santo Espíritu. Y entonces quiere el Espíritu Santo como agente santificador y va a hablar, está diciendo y están buscando cuándo va a venir la promesa, cuándo va a venir el rema de la justificación y glorificación. Verso 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. Wow. Es decir, ese rol de profecía no era para mi propio beneficio, sino para ¿qué? Sino que le servían ¿a quiénes? Al pueblo. Wow. Nos pone a todos los que servimos en el ministerio, bueno, aquí está especialmente de los profetas. Ese don de profecía no es centrado en ti. O sea, no es para tu beneficio, es para beneficio ¿de quién? El pueblo. No es para elevar tu status quo. No. Es para que el pueblo sea edificado. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predican el Evangelio. O sea, hablaban lo que ya ahora nos predicamos el Evangelio. El mensaje sigue siendo el mismo, el Evangelio, ¿no es verdad? Por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Es decir, nosotros hoy la obra evangelística del Espíritu Santo, nuestro trabajo es predicar. El que da la convicción de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él le da la convicción. Pero me encanta al final. Aún los mismos ángeles, ¿qué hacen los ángeles? Anhelan y contemplar esas cosas. Es como que desean, como que los ángeles están aquí diciendo, Dios, ¿y por qué les has dado a estos cristianos hoy el privilegio de compartir el Evangelio? Esa es la idea aquí. ¿Ok? Si Dios solo estuviera interesado en los números, yo creo que estos ángeles harían mejor trabajo que nosotros, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Ellos convencerían más gente al hablar? Absolutamente, ¿sí o no? No están muy convencidos, ¿sí o no? Pero Dios decide usarnos a nosotros y darnos el privilegio de compartir el Evangelio. ¿Okay? Nos da ese privilegio para que nosotros, con las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro, podamos ser luz y compartir el Evangelio. Ese Evangelio de que Jesucristo vino y murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, y debemos responder en arrepentimiento y fe. No hay ninguna vanagloria para nosotros. Y los ángeles contemplan y anhelan eso que no pueden hacer. Todavía estoy pensando si cuando estás en una reunión y sirven la segunda copa de whisky y tú dices, no tomo porque estoy tomando penicilina. O dices, no tomo porque soy cristiano. O no tomo. ¿Te has dado cuenta? Dice Pablo escribiendo a los colosenses, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beban con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas
que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Él es el centro. Cristo es el centro, no nosotros. Él es el centro. Yo sé que algunas personas de otras iglesias han llegado a Semilla de Mostaza y nos regocijamos de que hayan venido, ¿sí? Pero sé que también algunas iglesias, cuando salen, casi como que los maldicen por salir de esa iglesia. Y estoy diciendo, si el centro es Cristo y el trabajo pastoral es edificar, ¿dónde nos hemos perdido? Si los profetas era para servicio del pueblo de Dios, no para nosotros mismos, ¿dónde nos hemos perdido? ¿Dónde nos hemos perdido con estas frases de que si te vas de esta iglesia te vas a secar? ¿Acaso lo que tú estás diciendo tiene más poder que lo que mi Señor hizo en la cruz del Calvario por mí? Amén. No hay nada más poderoso que lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. No hay nada. Policarpo, uno de los primeros mártires de la iglesia, está rumbo para ser condenado y el cónsul dice: jura por la fortuna de César, añadió el procónsul, maldice a Cristo y te devuelvo la libertad. Policarpo, un hombre ya de edad, contesta, dice: hace 86 años que le sirvo y no me hizo ningún daño. ¿Cómo podré maldecir a mi Rey y Salvador? Ya que parecéis ignorar quién soy, os diré francamente que soy cristiano. Indicadme el día y yo os lo diré. Es decir, dime la hora que necesito pararme. Que soy cristiano. Wow. Que soy cristiano. Cuando Pablo escribe Romanos capítulo 8, dice, verso 18: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Nada. Por su misericordia, por su gran misericordia, Él nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, indestructible, inmarchitable. ¿Y cuál era la otra frase? La otra palabra. Incontaminada, ¿no es cierto? Allá es donde vamos. Allá es donde vamos. Hay 3 preguntas que quiero hacerte esta mañana. La primera es: ¿está Dios trabajando internamente en ti? ¿Ah? Está mostrando qué cosas necesitas tú hacer. No, dice aquí Ale. A lo mejor no es cierto. Pero ¿está Dios trabajando internamente en ti? ¿Está Dios mostrándote qué cosas y qué impurezas hay ahí que necesitan ser quitadas? ¿O todavía estás en ese nivel de echarle la culpa a todo el mundo alrededor tuyo? Es que tú me haces enojar, es que porque tú te portas así, yo peco, y es que tú porque no eres cariñoso y cariñoso, entonces me da luz verde para hacer un montón de cosas tontas y un montón de cosas así. Es que en la iglesia nadie me saluda, entonces yo no voy a la iglesia, ¿sí? Lo que sea. ¿Está Dios trabajando internamente en ti o no? ¿Estás abriendo tu corazón, decir, Dios examina mi corazón? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo estás formando mi carácter para que mi carácter sea como tú quieres que yo sea? La segunda pregunta es: ¿cuál prueba está usando Dios para purificar tu fe? ¿Qué es lo que Dios está usando hoy para moldearte? ¿Qué es lo que Dios está usando? Siempre les cuento este libro que leí.
matrimonio no es para ser feliz, sino para ser más santo. Cuando leí ese libro no me gustó. Porque la mayor parte de nosotros nos casamos para ser feliz, amén, ¿no es verdad? Y cantamos. Y este libro dice, no, Dios no te casaste para ser feliz, porque Dios quiere trabajar y hacerte más santo. Ahora no quiero que llegues a la casa y digas, ay, mi prueba, ¿cómo está? No. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo Dios está trabajando en ti? ¿Qué prueba Dios está usando? Déjame decirte, es duro. Es duro cuando presentas este resumen aquí y allá y este currículum aquí y allá y no te llaman. Es duro en la prueba. No es muy fácil. Y la tercera ¿es tu vida centrada en el Evangelio o no? Estás siempre reconociendo, soy pecador. Estás siempre reconociendo, Dios, otra vez la regué. Estás reconociendo, es por su gracia. Y así como recibo su gracia, estoy dando la gracia. Así como recibo su misericordia en perdón, estoy dando misericordia y perdón. ¿Estás centrado en el Evangelio o no? Yo creo que Dios nos llama esta mañana a permanecer en la prueba, porque sabemos dónde vamos. Yo quiero que al orar hoy en la mañana podamos pensar, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? ¿Cómo estás formando tu carácter en mí? ¿Y qué es lo que quieres cambiar? Inclina tu cabeza y dile, Señor Jesús,